¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. Hoy martes el país sigue en un estado de tensión, de preocupación. Podríamos ubicar probablemente en lo inmediato tres conflictos sociales que capturan precisamente o que concentran esa preocupación. Uno es el paro en Cusco, que no ha acabado, y de hecho la mesa en la que participó el primer ministro Aníbal Torres ayer no ha sido suficiente para generar la tranquilidad entre, en realidad es una multitud de gremios y de agrupaciones, comenzando por transportistas, pero también por agricultores y demás, que no solamente se quejan por el alza del costo de vida, sino por promesas del gobierno que se han quedado en el camino, incluso como la llamada segunda reforma agraria. Pero también hay dos conflictos mineros que avivan esa preocupación. Las Bambas ha anunciado que dejará de producir cobre a partir de mañana. Estamos hablando pues de una operación gigantesca. Y esto se debe pues a la irrupción, ¿no?, de comuneros de Fuerabamba hace algunos días que decían que entraban a recuperar sus tierras por el supuesto incumplimiento de la empresa en torno a acuerdos sociales. La minera niega esto. Y el otro conflicto es el de Cuajone, en Moquegua, donde los comuneros en este caso han cerrado el acceso al agua durante más de 50 días. Los propios trabajadores de Southern señalan que ellos mismos van a tomar o recuperar el reservorio, enfrentarse. El gobierno les ha dicho que no lo hagan. Y bueno, esta situación evidentemente tiene muchas consecuencias, no solamente para la estabilidad del país, sino que duda cabe también para la economía. Vamos a agradecer hoy la presencia de Raúl Molina, que, como suele ocurrir, ex viceministro de Gobernanza Territorial, especialista en la materia, nos ayuda a entender un poco el panorama de los conflictos sociales. ¿Cómo está, Raúl? Gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Gusto de saludarte. ¿Hay alguna, digamos, novedad en el desarrollo de estos conflictos? Lo de Cusco, como decía, preocupa especialmente porque, claro, fue además una región que premió al actual gobierno con un porcentaje altísimo de votos, casi cercano al 100%. Más de 80. Exacto, en algunos puntos en la segunda vuelta. ¿Cómo interpretar ese, digamos, levantamiento, esa protesta desde el sur del país? Hay varios ejes de interpretación, ¿no? O sea, primero, la gente está presionada, en particular los agricultores y nuestra población más pobre por, digamos, el proceso post-COVID, al que se ha sumado una inflación creciente, ¿no? Hace un ratito estaba hablando con un amigo economista muy experimentado y me decía que en su gremio están muy preocupados por el nivel de inflación que estamos teniendo, que anda por el cercano al 7, cosa que no la veíamos en el Perú desde la estabilización de los 90, ¿no? Así es. Entonces, lo terrible sería que eso genere expectativas y la bolita de nieve comience a andar y de repente nos veamos a fin de año con una inflación de 2 dígitos. Eso en el Perú sería terrible. Terrible después de... Claro. El otro tema es que creo que está habiendo una muy fuerte fragmentación de las representaciones. Eso que vemos en el Congreso con una acción popular que sus 15 congresistas votan individualmente y el concepto de bancada o de partido casi no existe, también se ve abajo en la base social en la fragmentación de las organizaciones. Entonces, va una delegación del gobierno, negocia con determinados representantes, pero hay otras organizaciones que desconocen el acuerdo o te dicen los dirigentes, tengo que consultar con la base, y la base después dice, no me gusta lo que acordaste. Y entonces algo de eso ha pasado en Cusco. O sea, hay tantos gremios involucrados en la protesta que algunos han aceptado levantar el paro y otros no. Y esos otros anoche emitieron un pronunciamiento diciendo, no, yo completo mi paro y no voy a levantar la medida como aceptaron los que trataron con el gobierno. Ahora, y el tercero, creo que hay un creciente proceso de pérdida
o de respeto a la autoridad del Estado porque el Estado ha hecho todo lo posible para perderlo. O sea, esta mañana, no, anoche, cuando recién llegaban del Cusco, escuché a uno de los ministros decir que le habían invocado a los dirigentes que levanten la medida de protesta. O sea, entonces, ¿para qué fueron a negociar si lo único que tenían era la capacidad de invocar? Y esa capacidad o esa respuesta de estos representantes de alto nivel tiene que ver con una pérdida, creo que es muy preocupante, de legitimidad en la autoridad del Estado, que el Estado la ha labrado ladrillo a ladrillo, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Evidentemente, y me quedo con ahí todos para, los cambios. digamos, no acaparar el diálogo, digamos, sí, ¿no? Sí, no, porque efectivamente lo que está ocurriendo, hace algunos días conversábamos con Rolando Luque de la Defensoría del Pueblo y él, entre otras, ¿no? Lamentaba el persistente desmontaje, ¿no? del aparato. No nos vamos a concentrar, digamos, en que ahí se va a solucionar todo, ¿no? Pero efectivamente el aparato de gobernanza territorial había desarrollado capacidades, como pasa en otros estamentos del Estado, ¿no? A lo largo de los últimos periodos, que se han visto desarmadas. Entonces, lo último fue que salió la señora Giselle Guamaní por segunda vez, me parece, ¿no? de este aparato. ¿Cómo abordar la situación a partir de ahora, con un Estado efectivamente que no tiene capacidad de interlocución? Lo de Cuajone, ¿no? Es también evidente, donde casi que les dicen, oigan, no vayan a tomar la justicia por su propia mano. Oye, pero ¿cómo le respondes a la gente que está durante más de 50 días sin agua? O sea, es además de todo la pérdida, como señalas, del principio de autoridad, ¿no? O sea, finalmente suena un poco a cliché o a lugar común, pero eso es, al Estado no se le respeta ni siquiera para poder sentarse a negociar. Sí, o sea, nunca, yo te digo, nunca se debió permitir que se vulnerara el acceso a un derecho fundamental como el del agua a determinado segmento de población en el nombre de los derechos de otro segmento de población. O sea, eso no se debió aceptar ni la primera semana. O sea, sobre la recuperación de la fuente de agua, si era necesario con las fuerzas del orden, y para eso había que hacer un plan de operaciones que tomara como condición fundamental no afectar la vida de nadie, pero eso se puede hacer y se ha tenido que hacer varias veces antes, y sobre esa base discutías, pero no se puede aceptar que se tome una fuente de agua que abastece un determinado núcleo de población por los derechos de otro. Que Sauder es una empresa que, aunque haya cambiado su comportamiento en los últimos tiempos, digamos, con todas sus limitaciones, ha tenido en los últimos 20 años comportamientos muy distintos a los que tuvo en los 30 años anteriores. Puedo dar fe porque yo he trabajado en mis comienzos en una municipalidad en el sur y tuve que interactuar con ellos. Pero en los 30 años anteriores a los 2000, Sauder se ganó ladrillo a ladrillo una mala reputación en el sur. Y lo que está pagando es los costos de eso. Y tal vez que algunos dirigentes nuevos están aprovechando esa mala reputación porque la población del sur en general es muy permeable a tomar actitudes contra Sauder. Tía María es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Pero nunca había pasado en Cuajone. Entonces, ahora está enfrentado a eso y el gobierno necesitaría mucha legitimidad para poder abordar un tema así junto a una empresa que tiene esa reputación. Pero lo que es innegable es que no se puede dejar ese conflicto empantanado hace 6 o 7 semanas como lo está. ¿Qué hay que hacer? Se necesita un Estado que tenga la capacidad mínima de cumplir sus compromisos, y esos compromisos tienen que ver con políticas públicas y productos públicos. Eso es más allá de que esta comunidad esté reclamando $5,000 millones de indemnización, lo que en otros casos, en la mayoría de los casos, tiene que ver con compromisos no claramente cumplidos por las empresas, como es el caso que está sucediendo ahora en MMG Las Bambas, y con compromisos del Estado que no ha cumplido en años, ¿no? No pensemos ni siquiera en nuestras comunidades nativas de Loreto. Yo te digo, por ejemplo, la provincia de Espinar, que tenía un anuncio de paro parcial el día de mañana y que felizmente el resto de actores han logrado que esos actores intolerantes que proponían un paro el día de mañana, cuando hay un compromiso de ir el día 29 por el Premier,
hayan depuesto ese anuncio, pero en la provincia de Espinar hay compromisos del gobierno nacional acumulados durante años por 1.500 millones de soles, Enrique, que venían de antes de cuando yo fui vice. Y cuando yo fui vice, a punta de un enorme sobreesfuerzo, logramos que se cumplieran algunas cosas por el Ministerio de Transportes, pero el Ministerio de Agricultura tiene 6 o 7 compromisos de obras de irrigación en Espinar que no cumple hace años, pero que se firman en las actas con la mayor ligereza. Y en el lado de las empresas, en el caso de Cotabambas, parte del conflicto es un reclamo por 180 hectáreas que la comunidad dice que la empresa les debe de la expropiación original, que te acuerdas que fue pagada con un fondo Yavi en la provincia vecina de Chumbivilcas. Desde hace años hay una discrepancia por 180 hectáreas de diferencia. Y justo estuve preguntando información esta mañana y ¿qué pasa? Que ni la empresa ni la comunidad han logrado cerrar un trato razonable. Entonces eso sirve de argumento para invadir las instalaciones de la empresa ahora. Y ahí la empresa tiene parte de la responsabilidad, que no cumple claramente, o sea, de repente los cumple parcialmente sus compromisos, pero no con claridad, y presta argumentos para determinados dirigentes. Yo conozco al chico que es ahora presidente de la comunidad, era vicepresidente cuando yo era vice, y es un chico que podría usar el apellido Intenso, pues, ¿no? O sea, es un torito de lidia. Claro, ajá. Entonces, Pero también con esos personajes hay que saber negociar y hay que estar preparados, por supuesto. O sea, y tener es parte de los interlocutores ellos, con lo que puedes tener y hay que estar preparados. O sea, yo tuve que tratar con él cuando apresaron a Gregorio Rojas, ¿te acuerdas que era el presidente? Claro que sí. Él quedó a cargo de la comunidad. Entonces, lo conozco bastante a Edison Rojas, a Edison Vargas, cómo son sus resortes. Claro, pero la empresa, en parte, propicia esos argumentos para que se vayan en contra de ella. Ahora, pero estamos hablando, como decimos ya, digamos, englobando esto, de métodos de protesta que son, por supuesto, cada vez más duros. O sea, o toma de instalaciones o como remarcas el hecho de que te corten el agua, además, digamos, en una localidad como Cuajone, que es prácticamente pues una pequeña ciudad. O sea, estás hablando de instalaciones que llevan muchísimos años y donde viven familias completas. Entonces, ahí estamos hablando de cruzar ciertas líneas que complican muchísimo más si le añadimos esa ilegitimidad que tiene el Estado, y hay que decirlo, el actual gobierno. Sí, o sea, exacerbada. Es una legitimidad en proceso de deterioro histórico en el Estado peruano, pero este gobierno ha hecho todos sus esfuerzos para que eso llegue a niveles ya que a veces lindan en la torpeza absoluta, ¿no? Hay un punto que me ha llamado la atención, además, que es el ex premier Guido Bellido respondiéndole, porque claro, el tema de los fertilizantes que llevaba muchos meses, advirtiendo a los agricultores desde distintos niveles y desde distintas agremiaciones que esto se veía venir, esto no estalla con la guerra en Ucrania. Y claro, en ese contexto le dicen, oiga, pero la reforma agraria, esto tenía que ver con esto, y Guido Bellido responde, no, la reforma agraria no es parte del ideario de Perú Libre. O sea, se desprende el gobierno de sus propias políticas. Y eso hace sumamente complicado. Ahora, ya cuando entramos a un nivel macro, esto en realidad ya puede terminar de afectar la gobernabilidad de una forma probablemente irreversible. Estamos hablando de una semana cualquiera en el Perú, pero evidentemente con lo que hemos visto ya en el último periodo, esto ya realmente se le puede salir de las manos al gobierno, porque claro, cuando hablamos de, claro, el Estado tiene que ser así o así, pero claramente hasta ahora no vemos una corrección en ese rumbo. ¿Puede, digamos, este clima de protestas puede hacerse incontrolable, mejor dicho, es la pregunta? Sí, yo creo que hay un alto riesgo de eso, ¿no? En la mañana un amigo me preguntaba qué pensaba yo sobre cuánto de tiempo de vida le quedaba al gobierno. Va a depender de muchos factores, pero creo que los actores, tanto del Ejecutivo como del Congreso, no están mostrando el tipo de habilidades que hay que tener para una situación tan tensa como esta y salir a partir de sus propios actos o de la conjunción de sus propios actos, sobre todo cuando hay un
estado de desconfianza tan fuerte en la ciudadanía, ¿no? Ayer se ha presentado el Barómetro de las Américas y estamos solo por encima de Haití en términos de satisfacción con la democracia, y no solo creo que hay que mirar el resultado de hoy, sino estamos en caída libre desde el año 2012, ¿no? O sea, gobierno de Humala, gobierno de Kuczynski, gobierno de Vizcarra, gobierno de Castillo. Entonces yo creo que estamos en un tobogán, Enrique, en el que el gobierno de Castillo está llegando prácticamente al piso, como cuando siendo niños nos tirábamos del tobogán. Entonces creo que todos los peruanos de buena voluntad tenemos que estar seriamente preocupados, ¿no? Por buscar una salida. Se han propuesto varias. El problema es qué actores encarnan esa salida, ¿no? O sea, varios dicen adelantar elecciones y varios otros han dicho, bueno, pero adelantar elecciones ahora es regresar con el mismo elenco y con todas las posibilidades de que el escenario sea peor con el nuevo protagonista del mismo elenco. Entonces, claro, todos decimos, entonces hay que colocar primero una agenda de reformas mínimas que actúen casi como condiciones para un siguiente gobierno. ¿Quién encarna esa agenda? El cardenal Barreto y mi estimadísimo Max Hernández han propuesto hace unos días, a partir de una conversación con el presidente, que va a nombrar un nuevo gabinete. La pregunta del millón es si el presidente tiene dentro de sí y en su entorno inmediato las capacidades para construir eso, ¿no? O sea, Jorge Nieto propone un gobierno de gabinete. O sea, ¿quiénes aceptarían formar parte de eso? Y el presidente tiene la capacidad de convocar y generar la confianza mínima para que determinadas personas se inmolen con él. O sea, yo me lo he preguntado. Definitivamente no. Claro, yo me lo he preguntado en algún momento, que me han consultado para algo, y muchos otros se los deben haber preguntado, ¿no? Si vale la pena inmolarse o mejor es esperar que trabajemos los peruanos por una opción o dos opciones o tres opciones efectivamente reformistas para un siguiente gobierno. Pero ese tránsito hay que construirlo. Entonces, ahí yo no sé si la propuesta del expresidente Sagasti de un referéndum es suficientemente viable. Hay que hacer trabajo político de a de veras antes. Y eso necesita gente que lo organice. O sea, la protesta de Huancayo, la protesta de Cusco, la protesta de Lima, el 5 de abril son insurgencias ciudadanas, pero las insurgencias ciudadanas para convertirse en alternativa necesitan liderazgos, y ese es un drama en el Perú hoy día. Exactamente. Liderazgos hay una crisis arriba, de liderazgos abajo, de fondo, en los que los peruanos y las peruanas confiemos, ¿no? Ahora, un punto para terminar. Nombras efectivamente cómo esta situación, digamos, post-fujimorista, ¿no? Ha sido cada vez más compleja en un país que es muy complejo y muy diverso. Sabes muy bien de la dificultad de negociar esa complejidad y de llegar a acuerdos y consensos, pero lo que sí escandaliza es cómo en medio de esa complejidad esto se ha degradado tremendamente. Es decir, o sea, antes sí, pues teníamos situaciones sumamente complejas, pero teníamos una cierta estructura burocrática, como la quieras llamar, donde se veía un grado de profesionalismo también creciente, ¿no? No digamos que arreglaba la situación, pero por lo menos tenías la disposición para enfrentarte a esa complejidad. Ahora eso se ha perdido y eso escandaliza particularmente, no solamente en gobernanza, lo vemos en parte del aparato, en buena parte del aparato estatal, y claro, en parte lo que está ocurriendo es que estamos pagando los peruanos las malas decisiones de este gobierno, en buena medida. No sé si coincides con ese punto de vista. O sea, ya se ve cómo lo pensabas, pues nosotros ganamos, pues nosotros ponemos a la gente, pues aquí están las consecuencias, ¿no? De manera bien cruda. Claro, sin ninguna duda. O sea, la cantera, con todo el respeto que nos merecen nuestros compatriotas de Junín, la cantera para elegir funcionarios públicos no puede ser Junín, ¿no? Porque hay un Perú mucho más vasto, donde podemos elegir gente muy valiosa, igual como la gente valiosa que hay en Junín, y no necesariamente la gente más valiosa de Junín es la que está afiliada a Perú Libre o es cercana al señor Cerrón, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente y el gobierno han cerrado innecesariamente la cantera de donde eligen funcionarios y estamos pagando el precio. Entonces, parte del problema no solo son reformas políticas que habría que establecer como condiciones para un siguiente gobierno,
sino parte del problema es que en el cortísimo plazo hay que reforzar la capacidad de desempeño del Estado en temas de política pública muy concretos que la gente está esperando y ya no tiene paciencia para seguir esperando. Educación, salud, pequeña agricultura, pequeño emprendimiento urbano, porque ahorita, por ejemplo, en la agenda de Cusco también hay una agenda de los pequeños empresarios urbanos, no solo agricultores y transportistas, que todos están presionados por el alza de precios y el esfuerzo para echar a andar la economía de nuevo, ¿no? Entonces, pero también, Enrique, hay un proceso que viene de antes. O sea, a mí me da un poquito de malestar cuando se habla tanto de nuestra superburocracia. Nuestra superburocracia efectivamente logró a partir de los 90 algunas mejoras en determinados campos de acción estatal. Sí, pero en otros... No lo llamemos ni siquiera isla de excelencia, ¿no? Puntitos. Exactamente, digamos, ¿no? Exactamente. Pero en otros campos, como educación, salud, pequeña agricultura, hemos llegado a un techo donde este Estado ya no es capaz de poner en juego instrumentos de política pública que satisfagan las expectativas y las necesidades reales y concretas que tiene enormes contingentes de población nuestra. El modelo se construyó, y ese modelo no solo es económico, sino de política pública, de rol del Estado, se construyó para peruanos y peruanas con capacidad de competir, con capacidad de integrarse a los mercados y con capacidad de funcionar en condiciones económicas modernas. Pero hay miles de peruanos que no tienen esa capacidad solitos. La tienen si el Estado los apoya y los empuja. Y ese es un modelo de política pública que no se ha aceptado en los años anteriores y que tenemos que comenzar a poner en juego. A eso me refiero yo con un gobierno reformista, un gobierno pensado para el Perú. El Perú no es un país homogéneo. El Perú es un país diverso y necesita un Estado capaz de poner en juego instrumentos de política pública para esa diversidad. Y nuestra burocracia, esa que tanto se alaba, nuestra tecnocracia, no ha sido capaz de ver eso. Entonces creo que también tiene que reconocer su parte de responsabilidad en la insatisfacción actual que tienen muchos peruanos por un Estado que no les supo dar respuestas. Un Estado que aprobó un plan de cierre de brechas para la Amazonía y no ha sido capaz de ejecutar ni un sol. Un Estado que plantea un área de tratamiento especial para el corredor vial, pero no la puede llenar de contenido, no es capaz de diseñar un plan de desarrollo territorial efectivo para el corredor vial donde la gente comience a ver, oh, esto está cambiando, entonces puedo estar dispuesto a sentarme con la minería. Y la minería tiene que cambiar su actitud y también sentirse aliada del proceso de desarrollo del territorio y dejar de encerrarse y decir, yo pago mi cano. Yo nunca cometo errores, como hacen muchas empresas que tratan de defender siempre que nunca se equivocaron. No es verdad. Muchas empresas han cometido errores. MMG ha cometido millones de errores. Sauder ha cometido millones de errores. Y los están pagando. Claro. Entonces, necesitamos una nueva manera de vernos. Ahora, eso se enfrenta con anoche Salvador, en una reunión Salvador del Solar, recordaba la enorme desconfianza interpersonal que hay en el Perú, ¿no? Resaltaba eso del barómetro de las Américas, que es un indicador que no siempre mencionamos, pero ese es un parte del drama del Perú, ¿no? Entonces tenemos que reconstruir esa confianza si queremos ser una sociedad y un país viable, ¿no? Efectivamente, ojalá en medio de todo este proceso nos sirva precisamente para poder tomar el toro por las astas y enfrentar, ¿no? Nuestros grandes déficits de distinta manera. Y eso, además, añadiría, compete también la responsabilidad de la sociedad, ¿no? O sea, no podemos perder de vista. No podemos voltearnos porque si no el proceso nos va a arrastrar. Raúl Molina, muchísimas gracias, como siempre, sumamente interesante y aleccionador tu perspectiva. Gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ti por la oportunidad, Enrique, porque creo que todos debemos estar preocupados por lo que está pasando. Así es, gracias.